Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Tengo este mensaje de un queridísimo amigo y colega que me dice, siguen, bueno, mis chats con los diputados Luz, Subía y varios otros, tiene que ver esto con el proyecto de reforma que quieren hacer los diputados Luz, Subía y otros respecto al Código del Proceso Penal, especialmente vinculado todo esto a la etapa preliminar, esa primera etapa preceptiva obligatoria, que es la que determina el fiscalismo. Que toda denuncia pase a través de las fiscalías y los fiscales son los que van a resolver, a decidir si investigan, si no investigan, qué es lo que investigan, para arribar a esa, digamos, para determinar la posibilidad o llegar a esa eventual acusación. Esa acusación fiscal es la que va recién ahí a abrir un juicio penal si es que no se llega a un acuerdo con el acusado y eso determina el juicio abreviado. Se cierra ahí, en la confesión del delito, negociando la, bueno, la punibilidad, el tipo de delito, ahí hay toda una negociación que es realmente, desde el punto de vista jurídico, inconstitucional. El artículo del observador no hace referencia, dice este amigo, a lo fundamental. Prueba, porque hablan de prueba. Y la prueba solo existe cuando hay proceso judicial, cuando hay juicio. Yo incluso soy reiterativo porque proceso o juicio, en este caso juicio penal o proceso penal. Pero digo proceso judicial a ver si se entiende que es en la órbita del poder judicial, delante de un juez, de un magistrado, que estamos hablando de un juicio, en cualquier materia, pero en el caso penal, un juicio penal es cuando se abre un juicio ante un juez en lo penal. Antes no hay juicio, hay una actividad administrativa. Es una actividad administrativa de investigación que está desarrollando el fiscal como corresponde que lo haga, pero es simplemente una investigación fiscal. Tiene un carácter muy similar al de una investigación policial, pero con otras atribuciones, con las atribuciones de tomar decisiones como determinar medidas cautelares, aconsejarle o exigirle al juez que, bueno, de una interlocutoria respecto a una prisión preventiva, determina cuántas veces quiere el fiscal interrogar a las partes delante de sus abogados, los cita a su consultorio, a su oficina, a su vez determina lo que hay que investigar. No, no es muy sacramental el Código de Proceso Penal, no hay etapas, porque esto es una investigación fiscal, es una etapa administrativa, por lo tanto, no hay con claridad etapas como hay etapas que son instancias en un juicio. No se determinan instancias y que incluso esas instancias, bueno, caduquen, sean perentorias, que son tantos días hábiles para presentar, tantos días para presentar pruebas, tantos días para la contrademanda. No hay eso. Bueno, la prueba solo existe cuando hay proceso y proceso requiere acusación. Requiere acusación. Un proceso se inicia, un juicio se inicia a través, digamos, de el impulso que le da una acusación penal, la acusación penal que hace el fiscal. Lo que haya en la carpeta no es prueba, en la carpeta del fiscal no es prueba, es un acumulado de documentos que refieren a esa investigación. Es la documentación, es una carpeta que contiene lo investigado por el fiscal. Ustedes se acordarán del caso de la fiscal Fossati. Algunos habrán ido a la MAGE, habrán pensado, ah, sí, el caso Astesiano. No, no, yo no soy amigo de decir caso Astesiano. Ese es un caso muy complejo. No viene ahora el tema, no corresponde por lo que estamos tratando, es muy largo. Lo que haya en la carpeta no es prueba, ni semiplena prueba, como establecen los artículos 15 y 16 de la Constitución, porque es un acto administrativo, no es jurisdiccional. La Constitución manda que el proceso empiece con un sumario, eso dice la Constitución, es decir, una especie de proceso abreviado, donde ya hay un juez, y cuando el fiscal tiene semiplena prueba, debe acusar. Con la semiplena prueba debe acusar, es preceptivo. Y el juez, ahí, cuando el fiscal acusa, el juez dicta un auto de procesamiento. Se le llama también auto de impulso procesal. Es un auto, ¿ah? Es una decisión judicial que no tiene las características
ni el valor de una sentencia, tampoco de una sentencia interlocutoria, ni de una interlocutoria definitiva, es un auto. Es decir, es un hecho judicial que impulsa, es un acto que impulsa a abrir el proceso penal, el auto de procesamiento. Y ahí se inicia el sumario, que es una primera etapa del juicio penal. Esto lo ratifica el artículo 114 que tanto analizamos, cuando exige para la suspensión de los fueros, sea de un senador o de un diputado, que eso va a quedar a decisión de la Cámara, que tiene esa competencia administrativa. ¿Qué exige el 114? Que exista la acusación penal. ¿Se dan cuenta? El 114, hablando de la hipótesis del desafuero, de la suspensión de los fueros, dice con claridad que se pueden suspender los fueros cuando ese legislador cometió un delito grave, ya existiendo la acusación de ese delito, cuando se acusó penalmente, cuando es acusado criminalmente, dice el 114. Por eso ha sido un mamarracho total la suspensión de los fueros del senador Penades, que incluso el propio senador Penades, en un mamarracho total, solicitaba que le suspendan los fueros. Cuando tiene que saber el senador Penades, que toda la vida trabajó de legislador, que los fueros no son propiedad ni atribución del legislador, no le corresponde, no decide sobre sus fueros. Porque si fuera así, entonces otro legislador diría, no, a mí no me saquen los fueros, ¿eh? No, no es así, no existe eso. Bueno, bueno, está bravo, el sistema político uruguayo, la verdad, que tendría que estudiar un poco. Bueno, vamos a ver si podemos ir a este tema rápidamente. En Uruguay, decir nunca más, como dijeron una vez los argentinos respecto a otro tema, nunca más consejos de salarios es una utopía en Uruguay. Nunca más a los consejos de salarios, ¿se imaginan una fuerza política que explicara con suficiente claridad, con fundamento, inclusive constitucional, pero también con fundamento laboral, con fundamento jurídico, eh, que las relaciones laborales, como cualquier relación y cualquier negociación, deben regirse por el principio elemental, jurídico, universal de la autonomía, de la voluntad? Esto quiere decir a través de la voluntad libre de las partes, es decir, que libremente tomen las decisiones y vayan a un ámbito de negociación que sea voluntario, que sea por el efecto espontáneo, natural de la voluntad de ambas partes. Esto que acabo de decir así, que ya cansa decirlo, lo dice el artículo 4 del convenio 98 que Uruguay no respeta. Y por eso volvió la delegación de la Organización Internacional del Trabajo en este año. ¿Para qué? Para repetirle a este gobierno que Uruguay sigue en la lista negra de países, esto lo agrego yo, que son una cascarria total en el mundo, que están todos en la lista negra porque no responden a este principio básico, elemental, universal, de que las relaciones laborales en materia de negociaciones, llamadas las negociaciones colectivas o acuerdos colectivos, que son el resultado de las negociaciones, sean movilizadas por actos de libre voluntad, que sean voluntarias. En Uruguay no es así. Existe un sistema corporativo. En Uruguay hace unos años, hace unos días atrás, perdón, se cerró una ronda de negociaciones colectivas y por el Supremo Consejo de Salarios, el gobierno y empresarios llegaron a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del ZUNCA. El acuerdo consiste en determinar por laudo arbitral desde ese Consejo de Salarios que el sueldo de los trabajadores de la construcción en nuestro país se ajustará en un 10%. E incluso se ajusta 2 puntos por encima de la inflación, promediando el incremento del ajuste del año pasado, que el gobierno se comprometió a hacer porque le debía ese ajuste, parece, y el de este año, sobre la base de la inflación. Este incremento Este incremento en el ajuste, a su vez, es retroactivo, como acabo de decirles, y por ende se les pagará ese porcentaje de ese incremento en el aumento y el salario de este año
de este año en curso con el incremento del 10%, con ese ajuste del 10%. Esto es homologado por decreto presidencial, se convierte en una decisión arbitral obligatoria para todas las empresas, para todos los empleadores de la construcción. Todos los empleadores de la construcción tendrán que pagar de ahora en más un 10% más, valga la redundancia, de salario a los trabajadores de la construcción, superando inclusive el proceso inflacionario, la inflación interanual. Luego de este hecho, al cual los trabajadores del Zunca evidentemente consideran un hecho feliz, se hizo un acto público en la Plaza Primero de Mayo. En dicho lugar levantaron los puños con la típica señal del Partido Comunista, pusieron la internacional, se oyó el tronar de tambores, se oyeron bombas de estruendo, levantando una humareda impresionante entre un mar de banderas rojas y cánticos que decían, volveremos, volveremos. Este hecho, esto que acabo de relatar, que ocurrió hace unos días, y a raíz de este acuerdo, de esta negociación en los consejos de salarios, manifiesta, este hecho manifiesta que tenía poco, muy poquito, casi nada prácticamente, de sindical y mucho de partidario, ideológico, proselitista, político, político ideológico, te agrego político ideológico, revolucionario, como diría alguien de La Rioja, es marca la R acá de la revolución comunista, que está instalada en el país. Acá me salió medio la Artigas, ¿no? La gente de Artigas. Es el mismo Zunca que dice que van a volver. Es el mismo Zunca que vimos muchas veces paralizar el país con banderas rojas. Es el mismo Zunca que muchos vimos subidos a las redes, cómo encerraban a un trabajador que discrepó con el Zunca y lo molieron a palos en una pieza. Es el mismo Zunca del cual otro muchacho viraliza un video en redes denunciando estos actos de violencia, estos actos patoteros, las amenazas a trabajadores, diciéndoles incluso que ellos saben dónde están sus hijos, dónde van a estudiar y dónde van a trabajar sus esposas. Es este mismo Zunca, esta misma organización del PIT-CNT-FA, Partido Comunista de Uruguay. Respecto a este tema, en el año que corre, una vez más, como les decía, la Organización Internacional del Trabajo trajo delegados a nuestro país y le hizo saber a este gobierno que el Estado uruguayo no cumple con el artículo 4 del convenio 98 que el mismo país suscribió hace ya mucho tiempo. Este artículo establece que la negociación colectiva, la negociación debe ser libre y voluntaria, que las relaciones entre organizaciones empresariales y de trabajadores debe ajustarse al principio de la libertad en la voluntad de la negociación. Esto quiere decir que dicha negociación sea un hecho libre, voluntario, un acuerdo entre las partes, entre las organizaciones de empresarios y las organizaciones de los trabajadores que lleguen libremente a un acuerdo respondiendo a la autonomía de la libertad. Esto no es así en el Uruguay. Nada de esto porque esto que negociaron se impone a todos los empleadores, a todas las empresas y se impone a todos los trabajadores que van a ver afectada su fuente de trabajo en muchos casos, porque esto incrementa el costo de producción. Esto incrementa el costo de producción, porque el salario es lo que se llama en economía una variable derivada. Vamos a una pausa y vamos a entrar un poco a analizar cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema económico capitalista, cómo funciona el sistema integrado de componentes que si vos tocas algo de eso, desvirtuás toda la posibilidad de que el sistema te permita un desarrollo, un desenvolvimiento de ese sistema de la oferta y demanda, de esas variables que son autónomas, que funcionan inducidas por componentes estables, como es todos los costos de producción, la estructura empresarial, esa necesaria estructura racionalizada, implementada, pensada por
los empresarios que deben ser, bueno, profesionales en eso, buscando la sustentabilidad de esa empresa, que a su vez es la sustentabilidad de la fuente de trabajo. Y eso tiene una cadena de costos que es una constante. Si vos tocas algo de esa constante, evidentemente vas a afectar las variables. Y una de las variables que vas a afectar es la variable precio, porque vos estás tocando un costo de producción como lo es el salario, y eso va a trasladarse al precio final del bien que se está produciendo de acuerdo a esa cadena de costos. Vamos a una pausa.